Buenas, damas y caballeros. Bienvenidos a Entre Líneas Científicas, el podcast donde hablamos del proceso de investigación con lenguaje claro y ejemplos reales. Con ustedes, Carlos Hurtado, su presentador. Hoy exploraremos cómo nace un artículo científico, cómo se estructura, cómo se define y delimita un problema de investigación y finalmente cómo las normas APA dan forma a todo ese trabajo. Con nosotros tenemos en este momento a Jaime Muñoz, un experto en redacción científica, nuestro investigador invitado Edinson Monroy, Camilo Montoya, un estudiante en formación, y Nilson Rosado, nuestro corrector y asesor académico. Exacto, Carlos. A veces creemos que escribir un artículo es solo cuestión de redactar bien, pero en realidad implica método, estructura y ética científica. Y sobre todo, una buena pregunta. Sin un problema bien delimitado, no hay investigación posible. A mí me pasó al inicio de mi proyecto de grado. Tenía un tema, pero no sabía cómo convertirlo en un problema ni en una pregunta clara. Tranquilo, Camilo, hoy resolveremos eso paso a paso. Además, hablaremos de cómo presentar correctamente el trabajo con las normas APA, la guía que unifica el lenguaje académico en todo el mundo. Empecemos desde el principio. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico, también llamado paper, es el resultado de una investigación original. Presenta hallazgos nuevos o interpretaciones basadas en datos confiables, expresados de forma clara, breve y precisa. Así lo explican los materiales de clase. Su objetivo es comunicar conocimiento científico. Debe basarse en fuentes válidas, estar libre de sesgos y ajustarse a un formato estándar, generalmente el INRAD. O sea, como contar una historia, pero con evidencias. Exactamente, es una narración científica. Cuenta lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que hiciste para descubrirlo y qué encontraste. Y muy importante, cada idea, cada cifra o cada cita debe estar correctamente referenciada. No hay investigación válida sin respaldo bibliográfico. En pocas palabras, el artículo científico es el puente entre el descubrimiento y la comunidad académica. David, mencionaste el formato INRAD. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, INRAD significa introducción, método, resultado y discusión. Es el formato universal de los artículos científicos. En la introducción, el autor explica el contexto del estudio, la relevancia del problema y la fórmula de los objetivos. Después viene el método, donde se describe con detalle cómo se realiza la investigación, instrumentos, participantes, procedimientos, análisis. Exacto, Camilo. Debe ser tan claro que cualquier otro investigador pueda producir el estudio con la misma información. Luego están los resultados, donde se presentan los datos sin interpretaciones personales. Y por último, la discusión, que interpreta esos resultados, los compara con estudios previos y explica su aporte al conocimiento existente. Una estructura ordenada garantiza que la ciencia sea verificable,
y que el lector entienda el proceso de pensamiento del investigador. Pasemos al corazón de todo, el problema de investigación. Según Ortega, en el 2016, un problema de investigación es una situación reconocida que el investigador decide estudiar para comprenderla o transformarla. Y Ferreiro y Longi 2014 añaden que investigar implica un proceso sistemático donde se limita un problema, se definen objetivos, se elige una metodología y se generan resultados que enriquecen el conocimiento. Entonces el problema es lo que da origen al tema y título del trabajo, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, si notas que muchos estudiantes tienen dificultades para citar correctamente, el problema podría ser la falta de comprensión sobre el uso de las normas APA en los textos académicos universitarios. De allí nacería una pregunta: ¿cómo influye la enseñanza práctica de las normas APA en la calidad de los trabajos académicos de los estudiantes? Y justo ahí empieza el proceso de delimitación que veremos a continuación. Definir el problema no basta, hay que delimitarlo. Así lo explican Elizondo y González 2021. Delimitar significa acotar una idea general hasta convertirla en una pregunta precisa y viable. La delimitación exige conocer qué se sabe y qué falta por saber. Implica revisar literatura, reconocer vacíos y adaptar el problema a nuestros recursos y capacidades. O sea que si mi tema, la lectura digital, no puedo investigar todo sobre eso, debería acortarlo, por ejemplo, la comprensión, lectura en plataformas digitales entre universitarios de primer semestre. Exactamente. Mientras más claro y específico sea el alcance, más sólido será el trabajo. Además, la pregunta de investigación debe poder responderse con datos, no con opiniones. Y debe cumplir ciertos criterios, ser relevante, factible, clara y coherente con los objetivos. La delimitación y la pregunta son el mapa que guiará toda la investigación, métodos, hipótesis y conclusiones. Ahora llegamos a la parte que todos amamos o tememos, las normas usadas en estos artículos científicos. Estas normas dependen mucho de las especificaciones que pide la revista en la que se va a publicar el artículo y puede ser Vancouver, MLIA, Estilo Chicago, Harvard y Contec ISO 690. Pero sin duda alguna la más usada y las que se van a tocar en este podcast son las normas APA. Son las reglas que organizan la presentación de los trabajos académicos. En su séptima edición, publicada en 2019, APA establece pautas sobre formatos, citación y referencias. Algunos aspectos básicos son márgenes de 2.54 centímetros, letra Times New Roman 12 o Arial 11, interlineado doble, sangría de 1.27 centímetros en cada párrafo.
portada con título, autor, institución, asignatura, docente y fecha. Y en cuanto a citas, hay dos tipos principales. La primera, narrativa. El autor forma parte del texto. Por ejemplo, si se menciona el autor y entre paréntesis el año de publicación y posterior a esto se escribe la cita. Segundo, parentética. Va entre paréntesis, por ejemplo, se menciona la cita y posteriormente a esta se escribe entre paréntesis el autor y el año de publicación de dicha cita, separados con una coma. Las referencias al final deben tener sangría francesa y ordenarse alfabéticamente. Además, es vital usar fuentes primarias y evitar el plagio. Entonces las normas APA no son solo formato, también son ética. Exactamente. Cuidar la forma es cuidar la credibilidad del contenido. Hoy recorrimos el proceso completo, desde el artículo científico hasta la pregunta que da vida a la investigación. Entendimos que investigar no es solo escribir, sino pensar con método. Y que cada investigación empieza con una buena pregunta y termina con una presentación ética y ordenada. Porque comunicar la ciencia con claridad también es hacer ciencia. Gracias, compañeros. Entre líneas científicas, hasta pronto.